we've been taught that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. That Yo sí estoy bien contenta con las clases en línea. Pues porque hacen falta valores. Los valores son bien importantes, mis hijas. A ver, hijas, yo les quiero decir algo ahorita, en este momento que me han dado la oportunidad. Tienen que tener mucho cuidado, hijas, porque miren, a donde vayas vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas y que luego te quieran llenar de tatuajes todo el cuerpo. No, en mis tiempos sí había valores. Por eso estoy muy contenta, la verdad. Estoy muy feliz de que me hayan puesto de nuevo las clases de civismo y las clases de cívica y ética. Qué bonito eran esas clases. Y eso es muy importante porque los valores se están perdiendo, los valores, mis hijas. Ustedes están muchachas. Ahorita que estás muchacha tienes la oportunidad. Estás a tiempo porque estás muchacha. El día que ya no estés muchacha, pues ya no vas a estar a tiempo. Por eso ahorita tienes que aprovechar, aplicar los valores, cuidar tu florecita, así para que, mira, te veas bien bonita, ¿no? Que luego ahí andan con la florecita toda descuidada. No, por eso es bien importante los valores. La verdad es que sí, y estoy muy feliz de que estas clases en línea se inicien. Yo ya hasta voy a dejar de ver La Rosa de Guadalupe para ver mis clases de formación cívica y ética Essentials. Así es que bienvenidos a este capítulo 2. Vamos. Uy, sí, estamos listos, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 2. El día de hoy vamos a hablar sobre los valores. Recuerdan que la vez anterior estábamos charlando sobre la diferencia entre la ética y la moral. Decíamos que para Fernando Savater, por ejemplo, en este libro que se llama Ética para Amador, de Fernando Savater, él dice que la ética es hacer lo que cada quien quiera desde el punto de vista de la toma de decisiones, ¿no? También aclarábamos la vez pasada que no se trata de hacer lo que se me dé la gana y matar a quien quiera, violar a quien quiera o hacer lo que yo quiera en contra de la ley. Hay un límite. La ley justamente sirve para limitar la conducta humana y los valores son aquellos elementos que nos van diciendo por dónde sí y por dónde no. La disciplina que estudia los valores se llama axiología. La axiología pertenece a otra área de conocimiento más amplia que se denomina filosofía. La axiología lo que hace es estudiar la conducta humana, como hace la ética, y a través del estudio de las sociedades y de los grupos de personas es que se puede ir determinando cuáles son las acciones positivas y cuáles son aquellas que pueden afectar a las demás integrantes de una sociedad. Y entonces ir fijando las acciones que pueden ser consideradas buenas y las acciones que pueden ser consideradas malas. Los valores son algo así como una escala métrica, en donde hay 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero aquí en lugar de haber números lo que hay son acciones. Si tú saludas, eres respetuoso. Si tú ayudas a alguien, eres amable. Si tú colaboras en alguna situación de una necesidad de alguien, entonces eres empático, eres solidario o eres fraterno. Depende de las acciones, es como se va ubicando a la persona en el tablero de los valores. Los valores se miden a través de las acciones. De nada sirven las personas que hablan y hablan de valores, pero en la vida real no los aplican. Decíamos por eso en la clase anterior que para ello es necesaria la eticidad positiva. La eticidad positiva fue propuesta por un autor que se llamaba Emilio Durkheim o Emil Durkheim, depende del idioma en el que ustedes lo encuentren en internet. Durkheim decía
que era importantísimo que las personas vivieran los valores, que no solamente los dijeran, sino que fuera realmente un proceso de vida. Y entonces vamos a encontrar otros autores que han hablado sobre los valores. Por ejemplo, Fernando Savater tiene este libro que se llama El contenido de la felicidad, ¿no? Erich Fromm, por ejemplo, tiene un libro que se llama El arte de amar, de Erich Fromm, que es muy famoso, que habla del amor. Hay otros libros que se llaman, por ejemplo, Contra la empatía, ¿no? Que analiza el valor de la empatía, de Bloom, se apellida el autor. Y tenemos, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles también tiene tratados que hablan sobre los valores y la ética. En este caso tenemos Ética Nicomaquia, ¿no? En una edición muy, muy accesible de Editorial Tomo. Y bueno, ¿qué es lo que dicen estos autores? Que el ser humano va a ser evaluado en su proceso de vida, pero, por ejemplo, Aristóteles dice que una persona solamente va a ser considerada feliz una vez que ha vivido. Es decir, que la única forma de saber si una persona es feliz o no es esperar hasta su muerte. Una persona que está viva no puede ser considerada feliz, porque hay otro autor que se llama Arthur Schopenhauer, que Schopenhauer lo que dice es que el humano vino a sufrir y que no puede ser feliz hoy porque no sabe qué infelicidad le está esperando el día de mañana. Él dice, el día de hoy es malo hasta esperar el día peor o el día fatal. Entonces, para Schopenhauer, la vida no es algo placentero, porque de hecho tiene un libro que se llama Los dolores del mundo, en el que él explica que cada día va a ser peor, ¿no? Y Aristóteles, por el contrario, dice que una persona, bueno, no por el contrario, muy de acuerdo con la visión de Schopenhauer, dice que una persona tiene que vivir completamente su vida, y una vez que terminó su vida podremos decir si esa persona fue feliz o no fue feliz. Lo mismo aplica para la bondad. Podremos decir si esa persona fue buena o mala, porque a lo mejor hoy pienso que esa persona es buena, pero resulta que mañana va a cometer un gran crimen. Entonces no puedo decir que alguien es bueno hasta que ya se murió, es decir, hasta que ya se le acabó la oportunidad de demostrar con hechos, volvemos a Emilio Durkheim, que efectivamente está viviendo los valores. Por eso en el mundo no hay personas ni buenas ni malas. Dice Octavio Paz que cambio e indeterminación es la constante en las relaciones humanas y en la vida de las personas. Entonces, por ello es muy importante en la formación cívica y ética de una persona entender qué son los valores, practicar los valores y vivirlos. Porque los valores es algo que exigimos de las personas sin estar conscientes de ello. Por ejemplo, es difícil que alguien se enamore de una persona que te violenta, ¿no? Aunque sí, obviamente hay gente que logra estar en ese tipo de relaciones. Lo cierto es que la mayoría se va a fijar en el chavo que te da un detalle, en la chava que te escribe bonito, en la persona que te ayuda, que te apoya. Los valores lo que hacen es acercarnos a las personas como humanos. Y en tanto nos acercan a los demás, entonces podemos convivir. Por eso decíamos en un inicio que formación cívica y ética es una ciencia de estudio filosófico que sirve para vivir. Es ciencia porque se auxilia de la psicología, se auxilia de la antropología, de la biología, de estas materias que son muy científicas y muy medibles, pero también tiene la intervención de la filosofía, de la estética, de la lógica, de la filosofía, y entonces es un conjunto de conocimiento exacto con intuición, con el método intuitivo. ¿Ok? Entonces, hay otros autores, por ejemplo, Henri Bergson, el francés Henri Bergson, dice que hay dos fuentes de estos valores. Por un lado vamos a encontrar la religión y por el otro lado vamos a encontrar la moral. Es decir, la moral es el proceso, decíamos, que la mayoría de las sociedades hace, pero estas mayorías sociales están influidas por la religión. Y la religión ejerce una presión muy fuerte sobre la forma de ser de un pueblo. El catolicismo en México, por ejemplo, el catolicismo en Brasil o el cristianismo en Estados Unidos han ido haciendo las sociedades que tenemos, porque gracias a la religión muchos de los valores se han dado como mandamientos. Una de las primeras formas de los valores humanos que existieron fueron los valores religiosos que provenían de los mandatos divinos.
Los dioses decían cómo debías ser y cómo no debías de ser. Y a través de esas leyes religiosas es que los humanos iban fijando sus valores. Decían, si cuando bajó Moisés con las tablas de los mandamientos decía, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no mentirás, eran pautas de formas de ser que le iban diciendo a las personas cómo iban a ganar el cielo o cómo lo iban a perder. En el caso de la ética, como la escuela es laica, no tomamos las leyes religiosas, se respetan las leyes religiosas, cada quien puede creer en lo que guste, sin embargo, se copia un poco de las leyes religiosas el hecho de que son pautas para saber vivir, para poder convivir. A diferencia de la religión, aquí no te vas a ganar el cielo, aquí lo que te vas a ganar es el bien común, la aceptación colectiva, el hecho de que tengas relaciones sanas con las y con los demás. Esos son regalos inmediatos. Cuando tú practicas los valores, al momento de dar, recibes, porque se da este fenómeno de regreso inmediato. No te tienes que esperar a morirte, no te tienes que esperar a que pasen 10 años o 1000 años para recibir el regalo. Cuando tú, por ejemplo, le das algo a una persona que quieres, al momento de dárselo físicamente, tienes un regreso positivo, sientes algo bonito porque le has dado ese regalo a esa persona que amas. Y si sonríe, si te da las gracias, si te da un abrazo, si te da un beso, te sientes recompensada o te sientes recompensado. Para eso sirven los valores, para vivir, para convivir, para no ir a la cárcel también, para tener una vida placentera y sobre todo para el bien común. Sin embargo, hay otras posiciones que han estado en contra de los valores, ¿no? De estos valores que estamos hablando. Por ejemplo, Nietzsche argumenta, es un autor ya tal vez para preparatoria o tal vez para universidad, pero me gusta empezar a hablar de él desde el primero de secundaria o desde segundo, porque Nietzsche analiza los valores y dice que mucho de los males del mundo tiene que ver justamente con los valores. Es decir, o no tanto con los valores como están, sino con la malinterpretación que algunos grupos hacen de los valores. Por ejemplo, Nietzsche menciona que hay, por ejemplo, la esperanza. La esperanza puede ser, incluso la esperanza es una virtud teologal, es decir, una virtud que se atribuye a las personas que quieran ir con Dios. Si tú quieres ir con Dios, tienes que tener esperanza. La esperanza también es un valor en el sentido de tener fe, de tener confianza de que algo positivo puede llegar a pasar. Sin embargo, para Nietzsche la esperanza, dice, es el peor estado del hombre, porque en la esperanza una persona se la pasa sentada o se la pasa esperando, justamente esperando, que algo suceda. Es decir, yo quiero ser doctor, pero tengo la esperanza. Pero entonces con la esperanza no basta para que yo sea doctor. Tengo que ir a la universidad, tengo que leer, tengo que practicar, tengo que pasar los grados académicos. No basta con tener fe y no basta con tener esperanza. Es lo que dice Nietzsche, que tú no puedes estarte apoyando nada más en los valores para esperar que las cosas te lleguen. Y entonces la esperanza, que es el valor en el que estamos ahorita, Nietzsche dice, la esperanza es el peor estado del hombre porque lo que hace es generar quietismo. ¿Qué es el quietismo? Que la persona está quieta, no se mueve, no lucha por lo que quiere, no hace lo posible por conseguirlo porque está esperando. O espera que Dios, o espera que sus papás, o espera que el gobierno, o espera que las demás personas se lo hagan. Y entonces Nietzsche ahí es donde salta y dice, no, los valores no son así, los valores no son para eso. En el caso de la esperanza, por ejemplo, en el caso de la caridad, es otro de los valores que se problematiza. Gracias a la caridad, muchos grupos religiosos se benefician porque hay personas que quieren ser buenas y entonces como quieren ser buenas, lo que hacen es dar y entonces llega una religión o un grupo y te dice, dame lo que tienes porque entonces tienes que ser caritativo, tienes que ayudar a los demás. Y entonces este uso de los valores se vuelve también a veces para manipular a la sociedad, para explotar al sujeto. Y entonces ahí es donde debemos de tener cuidado. Por eso la ética es muy importante, el estudio de la ética. Porque en la ética yo debo decidir. En esa decisión yo voy a decir, sí soy buena persona, pero no tengo por qué darle el dinero a un pastor o por qué darle el dinero a alguien que me está explotando. Sí soy buena persona, pero no tengo que tolerar los golpes
de mi pareja, de mi novia, de mi novio, de mi esposo, de mi esposa. Sí, soy respetuoso, pero tampoco voy a permitir que me falten al respeto, que me agredan, y entonces voy a poner límites, voy a poner un alto. Por eso es muy importante estudiar la ética, cómo la voy a vivir. La ética de ninguna manera busca hacer santos, o de ninguna manera busca que toleremos violencias. Esta idea de que pon la otra mejilla porque te han golpeado una no es lo que se está buscando en la ética. En la ética se está buscando que tú te reconozcas como sujeto, que sepas quién eres, cómo actuar, qué decisiones tomar y cómo vivir esas decisiones y sobre todo tus consecuencias. Y una vez que tienes esas consecuencias, si alguien quiere afectar esas consecuencias positivas que has generado a través de una negación de un derecho, de una violación de garantías, entonces puedes acudir a la ley y a través de la ley hacer valer este derecho que tienes de lo que hayas conquistado. Claro, hay países como México en donde la legalidad está muy cuestionable, en donde no confiamos en el Ministerio Público, en donde las autoridades se corrompen, en donde el crimen organizado está a veces ganando, pareciera, o es así, ¿no? El crimen está ganando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Recordar que México no existe. México como país no existe, solamente existen los mexicanos. El territorio, el mapa que hemos nosotros creado a través de la geografía y que hemos dibujado y que nos hemos memorizado, no es México. Eso es un territorio, eso es tierra, eso es agua, eso es bosques, eso son plantas o animales. México son las personas que viven ahí. Entonces, por eso es muy importante para cambiar México, cambiar la partícula. Acuérdense, si hay un dicho muy, muy bueno que es de Osho, que dice, para conocer el bosque, necesitas conocer el árbol. Quien se pierda el árbol, se pierde el bosque. ¿Qué significa eso? Que para amar a la humanidad tienes que amar al humano. Si tú no amas al humano, a un humano, ¿qué significa un humano? Todas las personas. Y usualmente las personas piensan que solamente se debe de amar a las personas buenas. Y en el sentido de la ética, en el sentido de los valores, en el sentido de la filosofía de la no violencia, tendríamos que aprender a amar a todos. Porque el que dice, amo a la humanidad, es como cuando sale, por ejemplo, no sé, Justin Bieber o Maluma o Dana Paola a un concierto y dicen, ¡hey, México, los amo! Pues realmente México no existe. ¿A quién ama? ¿A quién le mandó el mensaje? Por ahí dice el refrán, quien ama a todos no ama a nadie. Es lo mismo. Si alguien dice que ama a la humanidad, si alguien dice que es bueno con la humanidad, pero no quiere a su vecino, no quiere a su empleado, no quiere a su pareja, no es bueno con la humanidad. Para ser bueno con la humanidad tienes que ser bueno con todos los humanos, porque si no es así, entonces estás siendo hipócrita. Y vamos a caer en el proceso del video número 3, que es la moralina. La moralina y la moral. Vamos a hablar de eso la siguiente clase. Entonces, en resumen, la disciplina que estudia los valores se llama axiología. Los valores sirven para medir y marcar la conducta de los humanos. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Sirven para ser bueno o para ser malo según cada quien, nos dice Fernando Savater. Ha habido posiciones que cuestionan estos valores como Nietzsche, pero también entendemos que son procesos de vida, como dice Nietzsche y como dice también Schopenhauer y como dice Aristóteles, ¿no? Y cambio e indeterminación son las formas de la humanidad y de las personas, como dice Octavio Paz. Entonces, la religión y la moral van fijando algunas conductas morales, ¿no? También como lo dice Henri Bergson, pero no significa que esas pautas morales las tenemos que seguir nosotros, si estamos mirando otras posibilidades mejores que las que ellos nos están dando. Entonces, bueno, de momento eso sería lo importante de los valores. Vamos a ir profundizando en qué significan las palabras después, ¿no? Vamos a ver lo que es moral y moralita, el próximo video, moralina. Y después vamos a empezar a ver los valores, cada uno, porque como decía la señora en el video del inicio, ¿se acuerdan? Se están perdiendo los valores. ¿Es cierto que se están perdiendo los valores o no? Esa sería la pregunta que les hago de tarea. ¿Tú crees que los valores se están perdiendo o no? ¿Y por qué?
Contéstenme eso, pregúntenle a su papá, pregúntenle a su mamá si los valores se están perdiendo. Y la clase que viene, vamos a ver si efectivamente se están perdiendo o no. ¿Ok? Y nos vemos la clase que viene.